¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En el tutorial de modelado con curvas mencioné brevemente las superficies de revolución, que son formas tridimensionales creadas al girar una figura plana alrededor de un eje. Si tenemos una figura como esta, similar a una copa, en Blender tenemos la herramienta Spin. La selecciono y en el modo edición utilizo la herramienta Spin. De esta manera no funciona porque tiene que estar girada en el eje X. Lo giro en el eje X y ahora sí puedo especificar aquí 360 grados y aquí la cantidad de lados que quiero. Una vez aplicado ya no puedo regresar a menos que utilice Undo y vuelva a aplicar las opciones que me interesen. Una vez creado el modelo, hay caras que han quedado invertidas. Tendría que recalcular las normales para que queden orientadas de manera correcta. Volveré a la malla original en esta orientación y ahora en un objeto con Geometry Nodes he arrastrado esa forma con el nodo Object Info, que es lo que estamos viendo aquí. Para hacer lo que teníamos con la herramienta Spin, podemos utilizar el nodo Curve to Mesh. El nodo Curve to Mesh requiere que se conecten una curva inicial y otra curva para definir el perfil. Ya que esta figura es una malla y no una curva, lo primero que tendríamos que hacer es convertirlo en curva con el nodo Mesh to Curve. Podemos utilizar un círculo que es alrededor del cual va a girar esta curva. Con estas opciones iniciales se vería de esta manera. Tenemos que reducir esto al mínimo. Podríamos poner 0.001. La copa ha quedado invertida, por lo que podemos usar el nodo Transform para girarla y ponerla en la posición que nos interesa. Las normales han quedado invertidas, por lo que si utilizamos el nodo Reverse Curve, y aquí podríamos utilizar el nodo Resample Curve para definir la cantidad de anillos que tendrá esta figura. Y aquí podemos definir la cantidad de segmentos. Si además nos interesa darle un grosor, podríamos utilizar el nodo Extrude Mesh, pero si quiero que este borde quede más definido, podría agregar otros nodos Extrude Mesh. Con el nodo Extrude lo que hemos hecho es desplazar la geometría original. Si conectamos la forma original que teníamos y lo ponemos en un nodo Join Geometry, entonces ahora sí tenemos la copa con un grosor. Si voy a la orientación, vemos que el interior tiene las normales invertidas, por lo que estoy usando el nodo Flip Faces para invertir las caras y que todo el objeto tenga las normales orientadas en la forma correcta. Adicionalmente, podríamos agregar un modificador de subdivisión. Hay vértices que se han duplicado en el proceso. Aquí vemos la cantidad de vértices y si utilizamos el nodo Mesh by Distance, vemos cómo se reduce la cantidad porque se han soldado los vértices que estaban dobles. A esto le podremos agregar un material. Y para que lo podamos ver, podemos agregar un nodo Store Named Attribute. Le ponemos el nombre del VMap que queramos y con el nodo Unwrap podemos conectar el lateral del nodo Extrude Mesh y se despliega el mapa de V. Hasta aquí esta sería una manera de hacer esta superficie de revolución. Sin embargo, el mapa de V no queda con una densidad uniforme.
Si bien no son muchos nodos, el proceso puede ser largo si queremos crear diferentes variaciones o diferentes opciones. Utilizaré el script que mostré en el tutorial anterior para ver el mapa de V que tiene este modelo. Aquí lo tenemos, como se ha desplegado este mapa de V. Lo que quiero mostrar en este video es una herramienta que hice para crear este tipo de superficies. Tomaré solamente la forma inicial y la convertiré en una curva. La herramienta se puede cargar como un asset. Si nos vamos al editor de Asset Browser y si han guardado el archivo en la carpeta de Assets configurada en las preferencias de Blender, pueden arrastrar el grupo de nodos y conectarlo. Y aquí tenemos una copa. La primera opción que tenemos es si queremos que tenga un grosor. Una vez definido el grosor que queremos, podemos activar la opción de Start Thickness Cap para cerrar esa parte. Aquí tengo activo el modificador de subdivisión, lo desactivaré un momento. Para que tenga más definición esta área, podemos aumentar la cantidad de loops, de manera que al activar el modificador de subdivisión quede más definida esa área. También puedo activar la opción de Shade Smooth, de manera que quede más definida. Si mostramos la orientación de las caras, vemos que están invertidas las normales. En este caso sería necesario desactivar esta opción. Y ahora se desconectó esta tapa de aquí, porque ahora se ha convertido en el final en lugar del inicio. Entonces activamos en Thickness Cap. Y ahora será en este donde tendremos que agregar la cantidad de loops para definir esa área. Adicionalmente podemos mostrar la curva con la que está creada esta figura. Podemos activar o desactivar la rotación y en lugar de que quede cerrada a 360 grados también podemos abrirla. En caso de abrirla también tenemos la opción de agregar una tapa en esta área, que es este Side Thickness Cap, y quedará cerrada esta parte también. Si activamos esta parte, lo que definirá la cantidad de loops que tengamos aquí será lo que esté en Start Thickness Cap. Si aquí yo agrego, no hace nada porque está activa esta opción de Side Thickness. Si lo desactivo, entonces sí cambiará aquí la cantidad de loops, pero si está activado, entonces esto lo puedo controlar con el de Start. Podemos definir la cantidad de segmentos, la cantidad de anillos, incluso podemos afectar la forma haciendo ajustes en la posición. Esto solamente lo desplaza. Si rotamos, podemos cambiar un poco la forma. Esto solamente gira. Y esto incluso podría cambiar la forma. En este caso también quedaría abierta esta parte que podemos cerrar con Start Thickness Cap. Si activamos la vista previa de Shading, inicialmente he colocado una textura. Podemos cambiarla. Si mostramos la copa como la teníamos, en este caso el mapa de V es más uniforme comparado con lo que teníamos acá. Adicionalmente he creado otro grupo de nodos que se llama Size Transform, que es como el nodo Transform pero con algunas opciones adicionales. La rotación 1 nos permitirá rotar nuestra copa
y podemos activar esta opción de alinear a la base, con lo que se ajustaría en el eje Z a 0. La razón por la que hay dos rotaciones es que si por alguna razón yo decido poner la copa de esta manera y quiero girarla para que esto se muestre al frente, se moverá de esta manera. Pero si utilizo la segunda rotación, ahora puedo tener mejor control sobre la rotación. Inicialmente esta copa está muy grande, ya que está con 2 metros de altura. Aquí, cuando está en ceros, el tamaño será el valor que tengamos en las dimensiones del objeto. Pero si yo quiero especificar un tamaño en particular, aquí puedo indicar que la altura sea de 0.2, por ejemplo, y se reducirá en proporción. Si hubiera puesto 0.5, entonces todo se ajusta en proporción. Sin embargo, también puedo especificar un tamaño para cada uno de los ejes. Puedo poner en todos 0.5 y entonces las dimensiones cambiarán para ajustarse a ese tamaño. Y si vuelvo a ceros, entonces tomará el tamaño inicial que tenía nuestro objeto. Si queremos ver el mapa de V que tendría este objeto, ejecutamos el script y aquí tenemos el mapa que está mostrando. Si activamos la opción de empacar el mapa de V, entonces al convertirlo, nos muestra cada una de las partes. Si tenemos una curva como estas y quisiéramos utilizar el primer método, al intentar hacer el giro, no se crea de manera adecuada. Tendríamos que desplazar tal vez la curva para que a la hora de girar el giro funcione mejor. Pero la ventaja con la herramienta que estoy mostrando, si tengo esta curva con el valor en 0 en esta parte, lo que está haciendo es tomar toda el área del eje X negativo y con esto está creando una superficie de revolución. Si activamos esta opción de mostrar el corte, nos muestra qué es lo que está utilizando para hacer la superficie. Si utilizo el 1, entonces tomará lo que hay en el eje positivo de X y con eso hará una superficie de revolución. Si utilizamos el número 2, entonces estaría usando solamente lo que queda en el eje negativo del eje Y y nos daría esta forma. Si utilizamos el 3, utilizaría lo que queda en el eje positivo del eje Y y obtendríamos esta forma. Y en cada caso podemos abrir la forma, podemos agregar un grosor y podemos cerrar ese perfil con Side Thickness Cap. Y podemos agregar más loops para definir esa parte si usamos un modificador de subdivisión. Y en cualquiera de las opciones podemos cambiar la cantidad de segmentos o la cantidad de anillos. También puse estas opciones que dicen Cut y lo que hacen es que si tenemos seleccionado el 3, podemos usar alguna de estas dos opciones, que lo que hace es hacer un corte en el área de X negativo o en el área de X positivo. Si reduzco este valor, hará un corte y puedo cerrar esta parte
En este caso sería Start Thickness, pero aquí está invertida la cara. Si quito esta opción de Fix Normals, se arreglan las normales, pero ahora tendría que usar en Thickness Cap. Puedo cortar también de este lado. Aquí sí activaría Start Thickness Cap. Y si lo deseo, puedo abrir esta figura y cerrar también esa área con Side Thickness Cap. Cambiaré el Matte Cap. Si lo vemos con el material, se vería de esta manera. Cerraré el modelo y desactivaré un momento estas opciones. Si hubiéramos seleccionado 0 o 1, entonces los cortes podemos hacerlos con las opciones de Y. Como hemos visto, se puede utilizar cualquier tipo de curva, aun cuando sea cerrada, y la herramienta hará el corte. Esto quiere decir que si utilizo cualquier otra curva, por ejemplo, haré una curva, borraré todos los puntos y con la herramienta de curva haré cualquier figura. No importa si me he pasado a este lado. Si regresamos a nuestra herramienta, podemos cargar esta nueva curva, que es esta que se llama Bezier Curve. La cargamos y la conectamos. Automáticamente le ha asignado un grosor, porque aquí tenemos este grosor. Si lo dejo en 0, será solamente la línea que había creado. Y si lo hacemos en revolución, quedaría de esta manera. Si usamos la opción de Draw, entonces tenemos la libertad de hacer cualquier otra cosa. Aquí no lo está haciendo completo porque tenemos la opción de corte en 3. Tendríamos que aumentar este valor o podemos cortar para que sea una figura abierta. Podemos ponerle un grosor y cerrarlo. De esta manera podemos hacer cualquier figura. Ahora mostraré otros ejemplos. Aquí lo que tenemos es una estrella y yo estoy conectando dos líneas. Cuando tenemos dos líneas, este grosor ya no se utilizaría. Cualquier valor que tengamos no hace nada, podría quedarse en ceros y estará utilizando las dos líneas que he conectado. Si muestro el corte, me mostrará qué parte es la que está utilizando para hacer la superficie de revolución. Esta se vería de esta manera. Esta tendría esta forma. Si conecto una sola de las curvas, entonces sí puedo agregar un grosor. Aquí no estamos viendo nada porque lo que estoy conectando son dos líneas que solamente están de este lado, por lo que tendría que estar en ceros, ya que de este lado no hay nada y abajo tampoco habría nada. Aquí tendríamos esta figura. Si esto está en ceros, esta parte tiende a estirarse y si agrego loops,
entonces se agrega definición en esa área. Esto es más visible si lo vemos del otro lado. Aquí vemos que está muy estirado porque no hay loops en estas caras. Si agregamos loops, entonces empezaremos a ver mejor definición en esta área. Entre más loops agreguemos, más definición tendrá. Si decidimos abrir el modelo y activamos Side Thickness Cap, se vería de esta manera. Aquí se vuelve a estirar porque aquí ya no está utilizando la cantidad en Thickness Resolution, sino la de Start Thickness, que es donde puedo controlar la cantidad de loops que habrá a lo largo de toda esta área. También he agregado opciones para cambiar el material, ya sea de la curva. Cuando la activamos, esta es la curva con la que se está creando este objeto. Aquí podremos seleccionar un material para esta línea y el material que tendrá todo el modelo. Podemos cambiarlo. Podemos cambiar la escala también. Y podemos ponerle un nombre al mapa de V. Si vemos el mapa de V en este momento, se vería de esta manera. Si activamos la opción de VPack, todo se ajusta para que quepa en el mapa de V completo. Pero también agregué opciones para cambiar el aspecto que tendrá. Por ejemplo, el inicio y final, que sean planos. Así como estas tapas internas. Y entonces el aspecto del mapa de V sería este. Y esto lo podríamos pintar en otro programa o aquí mismo en Blender. Podemos poner otro material. Aquí solamente estamos viendo una parte porque la imagen solamente contiene un logotipo. Si quiero ajustar su posición, podría utilizar esta opción para separar los mapas de V de cada una de las partes del modelo y los materiales. Esto significa que en el lado exterior puedo poner un material. Para controlar la posición agregué otro asset que se llama Revolve V Custom. Lo que me permite es conectarlo a este nodo y ajustar la posición del mapa. Puedo cambiar el tamaño. Cuando está VPack activado, no deja mover el mapa de V porque no permite que salga fuera de los límites. Pero si lo desactivo, puedo modificar su posición. Y así con cada una de las partes. En el interior puedo asignar otro material o podría asignar el mismo y controlar su posición. Aquí puedo girarlo. Acá tengo unos ejemplos ya preparados. Este mapa de V es bastante uniforme. Este sería el aspecto que tendría el mapa de V. Y estoy utilizando esta imagen. Tengo esta opción. Aquí utilicé en cada una de las partes del modelo
uno de estos grupos para controlar la posición y tamaño. Aquí estoy utilizando solamente dos imágenes. En una estoy utilizando una imagen con el logo de Blender y en todas las demás estoy utilizando una imagen con el logotipo del canal. El aspecto que tendría este mapa de V sería este. Está en diferentes posiciones porque estoy ajustando la posición del logotipo en cada una de las partes. Aquí tengo otra versión que es muy similar, pero en este caso estoy utilizando el mismo mapa de V en todos los casos. Y el aspecto que tiene este mapa de V es este. Y estoy utilizando esta imagen. Y de esta manera puedo controlar en algún programa de edición de imágenes la posición que tengan estos logotipos. Esta herramienta está disponible a través de Gumroad o Blender Market. Los enlaces están en la descripción de este video. Hasta aquí dejo esta guía para usar esta herramienta. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.